Hola, esta es una plataforma de divulgación científica que la bautizamos como Quilombo Play. Y hoy inauguramos un espacio de diálogo, un momento de confort para aprender un quilombo audio. Y qué mejor empezar con un tema de vital importancia para las especies que habitamos en este planeta, los alimentos transgénicos. Elizabeth Bravo, una experta, una investigadora sobre el tema, nos explicará y luego nos dará su opinión para entenderlo mejor. Definamos. Elizabeth, estamos hablando de alimentos transgénicos, que es distinto al concepto transgénico, que es más general. Sí, es correcto, alimentos transgénicos. Son alimentos que provienen de organismos genéticamente modificados. A ver, un transgénico es un organismo que es un ser vivo cualquiera. Propongamos una planta que ha sido manipulada a nivel de sus genes. Para hacer esto no es tan fácil, se tiene que dar una serie de pasos a nivel de laboratorio, insertando genes de virus, genes de bacterias, porque los virus y las bacterias tienen lo que podríamos decir la maquinaria molecular para poder insertarse dentro de un gen ajeno. Un virus es un parásito genético. Entonces podríamos decir que la transgénesis es una forma de parasitar genéticamente a una planta con el gen que se quiere insertar de resistencia a herbicidas o de resistencia a insectos. Entonces, los peligros de los transgénicos se inician desde el momento en que esos son desarrollados, porque se utilizan genes pueden ser que son totalmente ajenos al maíz o a cualquier organismo que es manipulado, con impactos a la salud a la salud y a otros elementos que ya después de 20 años de transgénicos se han comenzado a ver. Es decir, los virus y las bacterias que están, como tú nos dices, mejor adaptados, tienen esa versatilidad para ingresar a otros organismos. El material genético de estos virus y bacterias son los preferidos para ser transgénicos, y hay ahí un conflicto. La problemática empieza con todo el aparato que se llama el cassette de expresión, se llama, con toda la cantidad de pedazos de ADN que se pone en el organismo que está siendo manipulado, que son muchos. Entonces es un proceso complicado, no es fácil hacer un transgénico. Entonces, esta complejidad de hacer un transgénico, que no es fácil, que requiere toda una ingeniería alrededor de eso, de alguna forma las empresas especializadas se aprovechan y hacen negocio. Sí, exactamente, existe, verá, a nivel masivo se produce soya, casi el 60% de los cultivos transgénicos, maíz, algodón, canola. Es el aceite ese que vemos a veces en O los sea, de ahí supermercados, se extrae el aceite de canola. Y también en menor grado hay remolacha azucarera. El 50% de los transgénicos se utilizan solamente para la industria avícola. Luego para la industria porcícola, para la producción de carne y de leche, un porcentaje de un 3% más o menos para comida de mascotas. Otro porcentaje es para los alimentos procesados que contienen fécula de maíz, lecitina de soya y otros aditivos de soya o de maíz. Y solamente hay dos características: la resistencia a insectos y la resistencia a herbicidas. Es decir, los transgénicos que tú nos explicaste solo tienen esa modificación genética para resistencia a herbicidas y resistencia a insectos. Y es por eso que yo enfatizo, porque dicen, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Es la zona de producción. Si nosotros comenzamos a producir transgénicos, vamos a necesitar herbicidas y vamos a producir unos cuadros epidemiológicos que pueden causar graves problemas en el país. Pero también es muy importante señalar que no podemos limitar los impactos a la salud a la transgénesis, sino al hecho de que estos transgénicos vienen con un paquete tecnológico. Por ejemplo, el glifosato es un herbicida. El herbicida mata hierbas. El maíz es una hierba que no se muere con el glifosato porque está manipulada genéticamente. Se mueren las malas hierbas que están alrededor, pero también los microorganismos del suelo, las mariposas y en el contexto de la salud, las poblaciones que viven junto a los cultivos, los trabajadores agrícolas, los fumigadores aéreos, etc. Entonces tenemos que produce una gran cantidad de impactos en el ambiente y en la salud. Me parece súper importante lo que dices, que una parte del negocio de los transgénicos es que tú necesitas también comprar los herbicidas, porque le haces resistente a una planta transgénica resistente ese herbicida para que mate a las otras amenazas menos esa planta. Entonces tienes que también comprar el herbicida, obviamente a los monopolios que son de ellos.
Y en el Ecuador, ¿cuál es el momento, cuál es el panorama que se tiene? En ese momento lo que está en cuestionamiento en el Ecuador no son los alimentos transgénicos, sino los cultivos y las semillas transgénicas, que es un paso anterior a que se hagan alimentos. Es decir, es como la puerta de entrada para que en el país se cultiven los transgénicos.